Postconceptualismo electrónico y transmodernidad. Nos acompañan en la mesa el doctor Reinaldo Thompson y la doctora Cintia Villagómez Oviedo. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a leer brevemente la actividad académica que tienen nuestros presentadores para darles la palabra. El doctor Reinaldo Thompson es profesor de la licenciatura en Arte Digital y del doctorado de Arte y Cultura de esta universidad, la Universidad de Guanajuato, y la doctora Cintia Villagómez Oviedo es también profesora del Departamento de Diseño y Posgrado y Artes y del doctorado de Teorías Estéticas también de esta casa de estudios. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Me pidieron que hablara un poco sobre el libro que coordinó Fernando Monreal. Y bueno, con mucho gusto voy a hablar acerca de lo que me pareció más destacado. El libro es bastante interesante, habla una vez más sobre arte, arte y tecnología, arte de los medios, y que es un tema que a ambos nos apasiona. Y a la doctora también le encanta ese tema. Entonces, bueno, el libro consta de 8 capítulos, ya lo mencioné, y un prefacio que de hecho creo que hay un pequeño problema con el prefacio. La maestra Blanca Gutiérrez Galindo menciona a Fernanda Palma, no es Fernanda Palma, es Fernando Palma. Entonces es ahí un pequeño error, pero porque si buscan a una artista que se llama Fernanda Palma no la van a encontrar, es Fernando Palma. Bueno, pero ese fue un pequeño ahí problemilla. Por otro lado, bueno, Fernando hace la introducción, que es el primer capítulo, la introducción de su libro, y Fernando usa un lenguaje, digamos, muy académico, muy preciso, y habla sobre qué es lo que él entiende por evidentemente, postconceptualismo y transmodernidad. Para esto, él se basa en los escritos, algunos de los autores que se han dedicado durante muchos años al análisis del arte, la tecnología, bueno, al arte en general y el arte y la tecnología en particular. Principalmente, bueno, él habla sobre Cuauhtémoc Medina, habla sobre Dussel, habla sobre varios autores que, digamos, a él que vive en la Ciudad de México, pues le son muy familiares, ¿no? Porque ahí seguramente se los ha encontrado varias veces. Entonces, en ese primer capítulo, él habla sobre, bueno, realmente tiene un apartado donde habla de la historiografía de las artes en México. Esto me parece muy interesante, ¿no? Porque aparentemente cuando tratamos de hacer una investigación en torno al tema, parece como si no hubiera mucho. Entonces tiene uno, evidentemente, que empezar a indagar y hay bastante información. Fernando pues ya la tiene bien localizada porque ya tiene varios años estudiando este tema y hace un análisis, digamos un análisis breve porque es solo un capítulo lo que él discute sobre los eventos también que han sucedido en México en torno a esto del arte y la tecnología, ¿no? Él habla de la transmodernidad basado en la teoría de Enrique Dussel, en el que dice que es, digamos, la modernidad es después del concepto occidental de qué es la modernidad, ¿no? O sea que es la problemática a la que nos hemos enfrentado los países, digamos, que somos periféricos a Occidente, que no es ni Europa ni Estados Unidos. Entonces es un análisis bastante interesante. Habla, por supuesto, también menciona a este libro que yo lo uso de referencia con mis estudiantes, que es el Ready Media, que fue realmente una exposición, es un catálogo de Ready Media, el nombre completo, hacia una arqueología de los medios en México. Es un catálogo muy interesante porque fue de los primeros que
creo yo que tuvo gran difusión. También habla, o sea, digamos, estoy mencionando algunos de los que recuerdo, también habla la área de la discrepancia, que también es otro texto de referencia con nuestros estudiantes. Entonces, hace un análisis, digamos, detallado, habla sobre las primeras manifestaciones que se tuvieron en México con la tecnología, bueno, en México y en general en el mundo, ¿no? Con fotocopiadoras, con faxes, con todas estas tecnologías que no sé, en los 80s, 90s, en los 80s sobre todo, pues eran bastante novedosas y había artistas que querían probar qué era lo que pasaba con eso. Y bueno, entre ellos estuvo, por ejemplo, Humberto Jardón, que todavía trabaja en el Centro Multimedia. Está Mónica Mayer, que también tiene un archivo muy interesante en la Ciudad de México. Carlos Blas Galindo. Entonces, él hace un recuento de todo esto que estuvo sucediendo en México en los años 70s, 80s. Y habla también acerca de algunas obras importantes de aquellos años, y menciona a una que yo ya mencioné en ese momento, bueno, hace un rato, que es la de Atari Noise de Arcángel Constantini. También Autótrofos de Gilberto Esparza, que es de una serie que Gilberto llamó Parásitos Urbanos, que fue bueno, lo que hace Gilberto es genial siempre. También habló de este otro grupo que tampoco pudimos mencionar más temprano, pero que Fernando también lo menciona, que es Electrobiota, que es este colectivo de dos jóvenes artistas mexicanas, pero que viven en Argentina. Bueno, tengo entendido que una de ellas ya regresó, Lupita Chávez y Gabriela Munguía. Hasta donde sé, creo que Gabriela todavía estaba por allá. Y también habla de otro trabajo de David Rubio, que es acerca del río Amayac. Bueno, no sé, estoy seguro que Cintia también quiere decir algo. Me estoy monopolizando, perdón, el micrófono, pero Cintia, si quieres. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, ¿sí se escucha bien? Bueno, bienvenidos. Es difícil encontrar quórum para presentaciones de libros a veces, entonces es un gusto ver gente aquí en domingo a esta hora. ¿Por qué es importante leer este libro? Bueno, hay varias razones, ¿no? Primero, gracias a la UAM por la invitación que hace, por esta reunión que hace de mujeres investigadoras y teóricas de los nuevos medios, del arte con nuevos medios. Y es un libro también raro en este sentido, ¿no? Con excepción de Fernando, de que es el coordinador. Todas las demás que escribimos capítulos somos mujeres, y entonces la óptica desde la que se abordan los temas es distinta, ¿no? Viene con esta sensibilidad también, que no es exclusiva de la mujer, pero sí se nota cuando uno lo está leyendo. Entonces, me gusta mucho el prólogo que hace la doctora Blanca Gutiérrez Galindo, de la FAD, de la Facultad de Artes de la UNAM. Blanca ha sido testigo de todos estos cambios que ha habido en el mundo del arte en México, y de alguna manera lo plasma, ¿no? Y destaca el papel de ese libro dentro de esta historia que menciona precisamente el doctor Reinaldo, ¿no? Entonces, no hay libros, o son muy escasos los libros que hablen sobre el arte electrónico en México. Primero, porque es un campo de difícil digestión, podríamos decir, porque los que escribimos sobre arte electrónico tenemos que partir por la explicación de por qué se le llama arte electrónico a una aplicación, ¿no? O por qué se le puede llamar arte electrónico a una pantalla de computadora con un software adentro donde hay interacción, o por qué es arte electrónico una instalación, una videoinstalación. Entonces tenemos que andar picando piedra, ¿no? Explicando por qué el entorno o la época actual determina las manifestaciones o las expresiones artísticas. Y finalmente, si nos ponemos a reflexionar, toda expresión artística
ha tenido sus detractores, ¿no? Más menos, pero justo nos encontramos en ese momento. A nivel internacional sí que se ha estudiado mucho sobre el arte electrónico desde los 60, están los antecedentes, o tal vez antes, del arte electrónico, o como lo llama Fernando en este libro, las artes mediáticas. Y es interesante ver cómo en este primer capítulo que hace Fernando precisamente estructura todos los antecedentes en México, lo cual es una maravilla porque de verdad son escasos sus libros. ¿Cómo se llama tu libro, Reinaldo, que presentaste a la una? Es otro también, es otra rara, Avis. Es un título Arte contemporáneo en México. Ok, también aborda, gracias, se llama Arte Contemporáneo, gracias. Arte Contemporáneo y Nuevas Tecnologías desde México, que también son libros raros porque retratan este marco contextual mexicano del arte, ¿sí? Mezclado, ¿no? ¿Qué tiene? Sí, claro. Porque somos poquitos los que escribimos sobre arte con el uso de tecnología en México, y por eso es importante esto que se está haciendo, además porque por la conceptualización que hace Fernando en este primer capítulo, por ejemplo, donde ya da una definición muy actualizada y pormenorizada del campo, ¿no? Entonces dice arte mediático, que bueno, sinónimos podemos encontrar arte con el uso de tecnología, arte electrónico, ¿no? Y cada campo es como un concepto sombrilla que aloja dentro un montón de ramas del arte contemporáneo. Entonces, tenemos que, él dice, y cito, dice, arte mediático es la expresión con la que me refiero a aquellas prácticas de artes visuales cuya materia de comunicación y procesos de interacción estética están sustentados en imágenes, textos y sonidos producidos electrónicamente, o en el cómputo creativo con software y hardware, la hipermedia y o en la agencia entre arte, tecnología y ciencia ciudadana. Entonces, de ahí parte para toda su disertación, donde, como nos estaba comentando el doctor Reinaldo, empieza a hablar de artistas actuales, obras actuales, y empieza a hacer una disertación sobre cada una de estas obras. Entonces, aborda también un tema muy escabroso que es el de Darius Rubio, en unos párrafos que me parece súper fundamental que lo aborde, que es un asunto que nos compete también al campo de las artes, pero también a todos, porque es una artista indígena mexicana, otomí, a quien le plagian una obra. Entonces, quien se la plagia es otra mujer, pero que tiene acceso al mainstream, ¿no? Al acceso de becas, al apoyo de eso. Entonces, la otra argumenta que bueno, no se parece nada a la idea original de Darius, porque pues bueno, le pone más software y que la idea de Darius es muy básica y muy sencilla, encima de que la copia le insulta, ¿no? Entonces, Fernando crea una postura, y es muy importante que todo lo que pasa en el escenario del arte con el uso de tecnología actual quede en algún sitio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son los artistas? ¿Cuáles las obras? ¿Cuáles son las posturas académicas ante casos como el de Darius Rubio, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay otras razones. Sí. Bueno, si quieres, entonces seguimos con el capitulaje. En el capítulo 2 es un capítulo de Fara Beatriz Leiva Batlle. Entonces, ella nos habla sobre una obra en especial que es Vía Satélite del grupo 19 concreto. Es una obra del 1995-96 y nos hace una descripción de la tecnología que usan este grupo. Y sobre todo recordemos que en esos años Marshall McLuhan, que es digamos uno de los grandes teóricos de los nuevos medios, estaba en boga, muy en boga. Bueno, lo sigue estando, ¿no? Pero en aquellos años era como la gran revelación. Y de hecho, Marshall McLuhan habla sobre la simultaneidad. En ese tiempo también estaba muy activa otra artista argentina, Marta Minujín,
que ella realizó una obra justamente titulada Simultaneidad en simultaneidad. Fue un happening, pero yo creo que es como el abuelo de esta, bueno, esa obra es el abuelo o la abuela de esta obra de la que nos habla Fara Beatriz, que es también muy amplia la descripción que hace ella y sobre todo la relación evidentemente con el crítico Marshall McLuhan. Luego ya en el capítulo 3 nos hablan sobre la videoinstalación, es un capítulo de Elba Cervantes López. Y aquí ya entra un poco un tema interesante, ¿no? Que es el neoliberalismo. Ella empieza a hablar sobre el neoliberalismo, no digamos satanizando el neoliberalismo, porque bueno, tuvo su parte muy negativa, pero también digamos que para las artes en México tuvo una parte, digamos, no tan negativa, que abrió, digamos, las puertas al arte y la tecnología. El Centro Multimedia fue creado en pleno neoliberalismo por uno de los peores presidentes tal vez que hemos tenido. Bueno, no lo sé. Bien, no sé si tú quieras... ¿sí? Bueno, en el capítulo cuarto es un capítulo de... Ana, la conozco personalmente, pero no sé dónde puse su nombre. Ana del Castillo. Sí, Ana del Castillo. Ella nos habla de la obra de Iván Puig y su hermano Andrés Padilla. Entonces habla sobre CEF, que es Sonda de Exploración Ferroviaria Tripulada, que es un proyecto realmente fascinante. Es una crítica al sistema, justamente al sistema neoliberal, porque fue realmente la destrucción del sistema ferroviario en México. Y ella hace un relato en torno a una obra muy importante de la pintura, digamos, clásica, tradicional de paisaje, de José María Velasco, que fue el puente de Metla, de 1881, porque además por este puente pasó después Iván Puig con su nave espacial, y hace un paralelismo, ¿no? Para Velasco, digamos, el ferrocarril era el gran futuro que le esperaba a México. Cuando sucede el neoliberalismo, resulta que es la total destrucción del ferrocarril, porque fue privatizado y supuestamente era para que hubiera inversión extranjera, la cual nunca llegó, y fue tan eficiente la inversión extranjera que los ferrocarriles se hicieron invisibles. Nadie que yo recuerde me ha dicho que bien es viajar en trenes en México, hasta ahora evidentemente, pero ahora pues está todavía muy lejos. Pues justo este mes inician la construcción del tren Ciudad de México-Irapuato, creo. Entonces pronto volveremos a tener trenes trenes de pasajeros, porque evidentemente están los de carga que están privatizados, pero los de pasajeros son inexistentes. Entonces es una crítica fascinante, porque además el enfoque que da al proyecto es como si realmente fuera una nave espacial que va recogiendo muestras en su camino, y son muestras que se encuentran como pueden ser muestras de hace muchos años. Recordemos que el tren empezó en México en 1873, o sea que ya fácilmente se superaron 200 años 100 años, ciento y tantos, 130 creo. Pero es un relato muy interesante el que hace a través de la obra, y evidentemente Ana Castillo en su capítulo. Habla de la visión positivista que tenía Velasco, José María Velasco, y la realmente visión pues decepcionada que tenía Puig, porque cuando él recorrió lo que quedaban de las vías, pues evidentemente el paisaje urbano, el paisaje rural había cambiado muchísimo, y no para bien. El neoliberalismo trajo desafortunadamente muchas desgracias en México, entre ellos
horrible pobreza que hasta recientemente parece que se está revirtiendo. Bueno, no sé si quieres comentar algo tú, Cintia. Bueno, sí, la reflexión que nos haces es muy importante, ¿no? También nos lleva a pensar cuál es el papel de las artes, ¿no? Dentro de este escenario de pauperización que ha traído las políticas gubernamentales internacionales y nacionales, ¿no? Porque sí que en México tenemos artistas electrónicos muy críticos y las obras que muchas veces abordan son sobre el deterioro medioambiental, pero también sobre la situación económica y política del país, ¿no? Entonces no es uno solo el artista que se ha pronunciado de manera muy crítica contra la situación actual en México, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, Gilberto Esparza, esta obra que tiene de una bala, ¿no? Un casquillo que cae. Ya tiene tiempo esa obra, ¿no? Un casquillo cae, la presentó en una galería en Texas, cada vez que hay una muerte en México, ¿no? Debido a armas compradas en Estados Unidos. Disculpen el nombre, pero bueno, investigando y se puede encontrar el nombre. Y bueno, en mi capítulo, precisamente que escribo, abordo el arte electrónico mexicano, prácticas artísticas orientadas a las culturas ancestrales y el entorno, y es precisamente este deseo de transformar el entorno actual en México a partir del arte. Y no es que los artistas deseen como sembrar, según me han dicho las entrevistas que he realizado, no es que deseen cambiar la mentalidad de las personas que observan sus obras, pero sí intentan incidir en el pensamiento o que por lo menos se provoque alguna reflexión en torno a estos temas que preocupan a los artistas. Entonces, de las obras que trato, de las cuales hablo en mi capítulo, pues están la de Yucatec, de Amor Muñoz, que es Amor Muñoz, es una artista mexicana que además viene formada en las leyes, es abogada, y de repente se va a Estados Unidos, se mete en el mundo del arte y decide empezar a crear obra de arte electrónico a partir de ese momento, ¿no? Y en Yucatec lo que hace es que se va con mujeres indígenas mayas durante más de 1 año, 2 años, y ahí empiezan a producir objetos que las mujeres mayas le comentan al artista que podrían ser de utilidad. Entonces generan, a partir de técnicas ancestrales, del manejo esta fibra yucateca, el enequén, perdonen ustedes, empiezan a tejer y hacen productos. Por ejemplo, hacen sombreros que le ponen luces para ver en la noche, guaraches, ¿no? También que le ponen lucecitas LED para... También empiezan a generar bolsas con celdas solares, precisamente para poder cargar celulares, etcétera, ¿no? Y toda la producción va enfocada hacia las necesidades de la comunidad, pero también en este rescate del tejido con el enequén. Entonces, me parece, de acuerdo a lo que he estado analizando y estudiando, que los artistas no, por lo menos los electrónicos, no tienen una intención estética nada más de lo producido, sino también tienen una intención de reflexión y transformación del mundo tal y como ellos lo viven, ¿no? Tal y como lo vivimos. Entonces, en ese sentido es súper importante encontrarnos este tipo de obras que nos hacen pensar más allá. Por ejemplo, Marcela Armas acaba de presentar una retrospectiva aquí en el MAG, en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, y tiene una obra que se llama Sinamecuta, que también se involucra durante varios meses con una comunidad huichol, y ahí empieza a ver cuáles son sus rituales. Tienen una montaña en San Luis Potosí, que se le conoce como la montaña del fraile o el cerro del fraile, que tiene una piedra que se llama pirrorita, que tiene propiedades magnéticas. Entonces esta montaña ha habido un extractivismo terrible en esa zona por minerías. Por más de 50 años han estado extrayendo este metal que es sagrado para los huicholes. De hecho, al día de hoy siguen peregrinando cada año hacia esa montaña a hacer rituales.
Entonces la artista produce instrumentos donde trata de captar la esencia de estas piedras, el magnetismo, graban una de estas rocas y al final vuelven a depositar en el Cerro de Fraile esta roca, ¿no? Y entonces es esta sensibilidad por el entorno natural a través del rescate de la cultura, de las culturas mexicanas. Y entonces, sí, yo creo que no sé qué opinas, Reinaldo, pero algo apasionante de lo que estudiamos es esta idea o intención del artista de hacer reflexionar sobre ciertos temas que precisamente como mencionas, ¿no?, nos afectan al día de hoy. Bueno, sí, en ese sentido creo que la gran mayoría de los artistas, por lo menos electrónicos o los que implica el uso de la tecnología, han sido muy críticos. Creo que los que me han interesado han sido los más críticos en ese sentido. Hay algunos que no usan la tecnología como un fin y que realmente, bueno, no es mi interés indagar ahí, pero de hecho prácticamente todos los que mencioné un poco más temprano han sido o son muy críticos en su mayoría con el sistema, con los sistemas, ¿no?, que rigen el mundo, no solamente políticos y económicos, sino también sociales, de todo tipo. Hay un capítulo que se nos pasó, que es el capítulo 5, que se llama Contraperformativo sobre el código y la virtualidad del desierto fronterizo en la obra Transborder Immigrant Tool de 2007. Y este capítulo me pareció interesante, me pareció interesante y me pareció decepcionante también, no por la obra en sí, sino por el hecho de lo que le pasó a la obra. La obra realmente no existió, pero en el 2010, voy a leer, el Departamento de Defensa de Estados Unidos la calificó como una obra de arte inmoral. O sea, imaginen esto ahora, pues sería peor, yo creo. O sea, si en ese momento gobernaba Bush y la trató de obra de arte inmoral, ahorita les comento por qué, pues no quisiera saber lo que estaría pasando ahora con el presidente que tiene en Estados Unidos. Esto evidentemente inmediatamente me conectó con el arte degenerado que dijo Adolf Hitler del arte abstracto y del arte de la Bauhaus, ¿no?, que él lo consideraba arte degenerado. Pues era patético que en el 2010 pasara eso. Pero evidentemente eso nos habla de cómo ha evolucionado la sociedad y no precisamente de manera positiva, porque ahora creo que la situación es incluso peor. En fin, la razón por la que fue prohibida esta obra dice que atentaba en contra de las leyes de inmigración, una actitud sin... esto ya es de mi cosecha, perdón. Dice, la obra permitía a los inmigrantes en el desierto mediante una aplicación localizar agua para consumo humano. O sea, porque la obra permitía ayudar al inmigrante, por eso fue declarada inmoral. O sea, leí esto y dije, no, que no conocía yo la obra y me pareció lo más ruin que puede haber en el ser humano. En fin, bueno, después de eso pasamos al... Cintia ya habló de su capítulo, luego viene otro capítulo, el capítulo 7. Dice... este capítulo me pareció también muy interesante, porque no es realmente hablar acerca de un artista o de una obra en especial, habla de una curaduría. Y generalmente no hablamos de una curaduría más que en el catálogo, ¿no? Entonces, en este capítulo, la autora, que es Rosana Lara Velázquez, habla de una curaduría de obras sonoras, sobre todo. La curaduría analiza obras de artistas como Colectivo Ecoacústico Tuxtla Sonante, del colectivo Tela de Chololán, Radio, de la Sierra Norte de Puebla, otra Gotas de Rebelión. Esta es una obra que me pareció interesante. Otra crítica, ¿no?
Porque claro, aquí lo que está criticando es cómo las transnacionales se apropian del agua en México. Bueno, todos sabemos la historia de Coca-Cola, ¿no? Pero también Bonafont, Nestlé y Volkswagen se apropian del agua que cae de las montañas en Puebla. Evidentemente también tiene que ver con crítica social. Y también habla de ya no entiendo ni mi letra, del colectivo de Taltipa, de la Sierra Norte de Puebla. Tactotme, no estoy seguro si escribí eso, ya era un poco tarde. Pero lean el libro para que vean. Sí, compren el libro y ahí encontrarán el nombre exacto. Y luego también habla de Griselda Sánchez y Radio Totopo, que es una radio comunitaria en Juchitán, Oaxaca. Y por último habla de una obra, una vez más, de Gilberto Esparza, que es Biosonos, que bueno, Gilberto, casi todas sus obras son muy referenciadas en el mundo del arte, aquí, tanto en México como en el extranjero. Entonces, bueno, no sé, ese fue, si quieres, no sé si quieres tú hablar del último capítulo o quieres que hable de una vez ya, y luego ya tú haces algún comentario, ¿sí? Bueno, el último capítulo es el octavo, y es creando y diseñando la industria electrónica y la comunidad de hardware libre en México. El caso de Electronic Cats de Aguascalientes. Y el capítulo es de Alba Rosa Flores. Y esto está bien interesante también porque, bueno, generalmente cuando uno compra un libro de arte, pues quiere leer solo sobre arte, ¿no? Pero en este habla lo que está detrás del arte, todo el software que se usa para el arte. Y eso me parece que es muy interesante porque habla de un grupo de ingenieros, ¿no? Que se dedican a hacer software libre. Y hace toda la descripción, cómo incluso han sufrido el malinchismo, ¿no? Como las mismas empresas mexicanas no los escogen a ellos porque es de México, ¿cómo va a ser algo de calidad? Bueno, pues mientras no nos quitemos esa imagen negativa, por no decir otra palabra, del malinchismo que sentimos hacia lo que se produce en México, pues estaremos perdidos. Pero es un capítulo que me pareció muy interesante porque habla justamente de esa problemática, ¿no? Y generalmente muchas veces si estamos retrasados en algunos sectores de la actividad económica, de investigación en México, pues ha sido por eso, ¿no? Porque no apostamos por lo que producimos en México, por lo que hacemos, por la investigación, por todo eso. Y el último capítulo da en el clavo, ¿no? Pues si no somos más avanzados todavía es porque no creemos en lo nuestro. Y yo creo que justamente pues libros como este nos resaltan que también hay cosas súper interesantes, reveladoras, innovadoras y geniales que se producen desde aquí, desde México. Bueno, le cedo la palabra a la doctora Cintia. Gracias. Bueno, sí, lo interesante de la lectura es cómo conocer otros mundos, ¿no? Desde mi punto de vista. Y pudiera sonar una frase un poco trillada, pero cuando uno lee, conoces la mirada del otro, el contexto del otro, y nos enriquece, ¿no? Por obvio que podamos reflexionar sobre la lectura, yo creo que ese es el valor del libro, que nos aproxima a otros escenarios que de otra manera no sería posible presenciar si no fuera a través de los ojos de un autor. Entonces, en lo personal, este libro para mí va a ser un libro de referencia para mi trabajo. O sea, sí, escribí un capítulo ahí y todo, pero la gente de este libro, al igual del libro que acaba de presentar el doctor Reinaldo en la mañana, para mí son libros de referencia, donde uno aprende de los colegas, de las búsquedas del otro. Por ejemplo, que mencionabas hace un momentito, de la aplicación de Transborder Immigrant Tool, tampoco la conocía y fue un hallazgo de tesis precisamente de la autora, de Erika Cecilia Castañeda, que me parece que es coordinadora ahorita de la FAD, de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM.
Y bueno, le dije, ¿cómo llegaste a esta fuente, no? Y me dice, bueno, es que fue mi investigación de posgrado. No recuerdo si me dijo me parece que de doctorado. Entonces, en el caso específico del arte electrónico, que es el que nos ocupa a nosotros, es muy difícil dar con las fuentes. Como bien comentaste hace un momentito, Fernando Monreal, el coordinador de este libro, sí que ya tiene bien localizadas sus fuentes de consulta. Está en la Ciudad de México, pero es muy complejo desde aquí trabajar para allá. Entonces, tiene uno que vivir con un pie en Guanajuato, un pie en Ciudad de México, un pie en los congresos que hay fuera. Tú vas a Portugal, me comentaba, vas a Lisboa. Entonces tiene uno que estar conectado en todos lados para poder escribir sobre arte electrónico, y la gente que produce arte electrónico en México está tan dispersa. Y no tenemos artistas electrónicos puros tampoco, sino que son artistas contemporáneos que de repente tienen una pieza que hacen con medios electrónicos. Entonces tienen que andar en la pesquisa de piezas, en la pesquisa de artistas, en la búsqueda de autores jóvenes, artistas jóvenes, que hay muchísimos, y están entre Tijuana, Monterrey, Ciudad de México, ¿no? Guanajuato, que es también semillero, con la licenciatura en artes digitales y también de artes visuales aquí en el campus Guanajuato. Entonces, es una labor de verdad ardua. Entonces, estos libros lo que hacen es precisamente darnos voz a los que estamos en esa búsqueda, y a los lectores es darle armas también para comprender el escenario del arte visual, del arte contemporáneo, en su rama específica del arte electrónico en la actualidad. Entonces se dice poca cosa, ¿no? Como muy rápido, sí. Pero son años de trabajo. Fernando, recuerdo, me tocó leer su tesis de doctorado para revisar, ¿no?, en la publicación del libro. Tú, Reinaldo, tienes también una pila de años, 20, 30 años también en la investigación, y se le ve aquí como una persona muy sencilla, pero pues en México es referente, ¿no? Es un investigador referente de lo que es el arte electrónico. Y Fernando Monreal tiene esa deferencia, ¿no?, de mencionar quienes están escribiendo sobre arte electrónico en México, y a mí me parece un acto de humildad muy, muy grande de Fernando, y la verdad se lo aprecio mucho el gesto, porque sí que vemos gente que tenemos ya muchos años escribiendo y es como si escribiéramos en las sombras, ¿no? Sí, bueno, en general hay poca difusión, pero la gran ventaja es que está publicado en libros, ¿no? Porque si ni eso estuviéramos, entonces estaríamos perdidos. Y eso realmente yo me percaté en un momento dado cuando estaba tratando de hacer una investigación en torno, no solo a México, en torno a México, sino en torno a América Latina. Y les pasa generalmente lo mismo en el sur, ¿no? Realmente tienen mucha producción, lo analizan, lo escriben, pero después tienen poca difusión. Y ese es el problema, un problema de los fundamentales, yo creo que debemos de superar, porque si por algo domina el mercado los Estados Unidos y Europa, es justamente porque ellos dominan ese nicho que es súper importante. Entonces, la gran ventaja es que queda esto como referente, y pues les tocará, yo creo que a otras generaciones, empezar a difundir mucho más todavía todo este trabajo que han hecho muchos artistas. Nosotros hablamos de una decena, una veintena, pero hay cientos, y algunos desafortunadamente creo que van a quedar en el olvido porque no se escribe mucho, se escribe poco, y lo poco que se escribe tiene poca difusión. Entonces me parece muy bueno que se hagan estos eventos y que quede evidentemente plasmado, por lo menos en un libro. Sí, yo creo que en algún momento la UAM decidirá liberarlo también de acceso público, ¿no?, de descarga gratuita, al igual que muchos de los libros o artículos que publicamos o capítulos del libro, muchos ya tienen acceso como descarga gratuita. Yo creo que sí, o sea, sí hay que comprarlo, hay que apoyar las editoriales y el gran esfuerzo editorial que hace la UAM, como también en unos años pues liberar toda esta producción, ¿verdad?, para que la industria editorial pues no fenezca tampoco, ¿no?
pero sí apoyar la cuestión de la difusión del arte, ¿no? De la investigación artística. Y sí, yo creo que uno de los graves problemas es la difusión. Entonces, que estemos aquí ahora, que como invitada esté la Universidad Autónoma Metropolitana, que haya venido su plana mayor, ¿no? Estuvo aquí el jueves, todos los rectores, eso fue muy emocionante, en conjunto también con la rectora general de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en el camino, ¿no? Y sobre todo, pues sigamos leyendo. Ese es el secreto. Muchas gracias, de mi parte, sería todo.